Jesús. Siempre pregunto, o no siempre, pero me han escuchado muchas veces decir esto, y no lo digo por burlarme o por broma, nada de eso, al contrario, porque somos seres humanos y se nos olvida, y siempre digo yo, o muchas veces digo yo a la congregación, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos dicen amén. Y después digo, ¿cuántos quieren ir al infierno? Y nomás se me quedan viendo. Pero lamentablemente está escrito, lamentablemente la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es ley, se tiene que cumplir. Hay un cielo que ganar y hay un infierno que tenemos que pelear para no caer en ese lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Mateo 7, verso 13, 14. Cuando esté ahí, diga amén. Amén. Dice en el nombre de Jesús, y esto es para cualquier persona, sea cristiana o sea una persona nueva o no, sin conocimiento, esto es para todos, porque todos estamos en peligro de caer. Ayer que mi suegro estaba hablando en el estudio, cuando me dijo, ¿por qué estás riéndote? Estás muy risueño. Me dio risa porque me dio un gozo. Quería explicar eso, porque ayer dijo él, empezó a decir, solo hay dos caminos en esta vida. Cuando él dijo eso, me dio un gozo porque eso es lo que voy a hablar hoy. El tema se llama, solo hay dos caminos en esta vida. Y por eso me reí y me alegré cuando él dijo eso, porque Dios está conectando, está poniendo todo en conexión. Amén, confirmando la predicación. Dice así el nombre de Jesús, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Entonces, dos caminos, solo hay dos caminos en esta vida. Es una gran mentira del diablo, de Satanás. Ese personaje también tiene muchos nombres, apodos. Él quiere siempre imitar a Dios, él quiere copiar a Dios, porque recuerda también Dios tiene muchos nombres, títulos, apodos, tiene él muchos nombres. Entonces siempre él quiere copiar, siempre quiere imitar a Dios. Amén. Dios tiene un trono en el cielo y él también tiene un trono en el infierno. Lamentablemente así es, escrito está. Dice la Biblia que él es como un Dios. La Biblia dice que Dios es Dios de dioses, que Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Entonces, si la Biblia dice que Él es el Dios de dioses, quiere decir que hay más de un Dios. Pero el pero es que los demás dioses están muertos. Los demás dioses no son reales, como Él es real, como Él es un Dios vivo. Cuando dicen amén. Entonces dice una vez más, entrad. Solamente hay dos caminos, iglesia. Amén, solamente hay dos caminos. No hay purgatorio. En la Biblia no encontramos la palabra purgatorio o un lugar, amén, de reserva, que para poder pagar nuestros pecados, ya después estar ahí un tiempo y salir y ir a la gloria eterna, estar con Jesús. No hay eso en la Biblia. No hay purgatorio, no hay lugar. Ya no hay eso. Entonces nunca hubo eso de un purgatorio, porque Jesús, dice la Biblia que Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él vino en la cruz, amén, es el Dios poderoso, invisible, que se hizo carne, hueso, sangre, amén, murió en el madero por una vez y por todos nuestros pecados, amén. Dice así una vez más, entrar, dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella. O sea, el Señor le está diciendo aquí, está diciendo, entra por la puerta estrecha, o sea, la puerta larga, el camino angosto. Dice, el camino que lleva a la vida es el camino angosto, el camino estrecho. Parece un caminito muy pequeñito, muy largo, se ve muy fondo, muy lejos, pero ese es el camino que lleva a la vida. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él es la puerta. Él es donde debemos caminar para poder llegar a la vida eterna. Y dice así, dice, porque ancha es la puerta. Dice ancha, o sea, hay un camino. Hay un camino que la Biblia nos habla, de un camino ancho, espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición, o sea, te lleva al mal, te condenas si vas por ese camino de ancho, de perdición, o sea, del mundo, es el camino de perdición, el camino que te lleva al infierno. Y dice, y muchos, escuche esto, Jesús diciéndolo, yo no lo digo, y muchos son los que entran por ella. Entonces necesitamos, por eso, cada vez que salimos a evangelizar, cada vez que salimos, tenemos la oportunidad de verlas, hermanos, yo les hablo, les hablamos también, que vengan a Jesús, que Él es la puerta, Él es el camino y la vida. Cuando dicen gloria a Dios. Dice, porque estrecha hoy el camino, dice, el camino angosto que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan. Por eso, si usted mira alrededor, ¿cuántos hay aquí, hermanos? Pocos. ¿Por qué? Porque pocos son los que han hallado esa puerta, Jesús. Den un aplauso al Señor. Amén. Si usted se puede mirar el mundo hoy en día, o desde antes, amén, si usted se da una recorrida ahí en el internet, la historia, cuánto el mundo, amén, el mundo está perdido hoy en día. Está en ese camino ancho, está en ese camino espacioso, y todos están entrando, porque escrito está, muchos son los que entran por ella. Entonces ese es el gran peligro hoy en día. Hoy en día el mundo está más perdido que antes, porque hay más gente en este mundo. Y la iglesia también está cayendo de gran manera, está cayendo en el engaño del diablo. Dice, la vida ancha y espaciosa. Dice en 1 de Juan 2:15, dice, ese es el camino ancho y ese es el camino que lleva a la perdición. Escucha, iglesia, en 1 de Juan 2:15 a 17 dice, no améis el mundo. O sea, que no amen las cosas del mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de esta carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Amén. El mundo, todo esto lo que usted mira, lo que su ojo puede alcanzar a ver, se va a acabar algún día. Lo vamos a dejar, la muerte va a venir, o va a venir el Señor y va a destruir este mundo como escrito está. Cuando dice gloria a Dios. Entonces es el camino ancho, es el camino que muchos van tras de ese camino a la perdición, el camino que lleva al infierno. Porque Jesús nos advierte bien claramente que no debemos amar las cosas del mundo, que no amemos las cosas que nuestros ojos puedan alcanzar a ver, porque es vanagloria, es vanidad de vanidades, y no proviene del Padre, sino proviene del mundo y del que está en el mundo, y su nombre es Satanás. Y no es para darle crédito a él, no es para darle fama o darle gloria, no, nada de eso. Es para avisar a la iglesia, para recordar a la iglesia que hay un enemigo de nuestras almas, que existe un enemigo, pero lamentablemente escrito está. Así es, así lo enseñó Dios, que hay un enemigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces muchos hoy en día aman entonces el camino ancho a la perdición, porque solamente hay dos caminos que lleva, amén, uno a la vida y otro al infierno.
Dice que hoy en día muchos aman más las cosas del mundo. Por la palabra del apóstol Pablo, el amor al dinero hoy en día, usted puede verlo tan claro. La gente, y no nomás en el mundo, en las iglesias, tristemente, van detrás del amor al dinero. Trabajan y trabajan. Cuando les hablamos a los hermanos, o hay hermanos en las iglesias, aún la gente en el mundo, los invitamos a la iglesia. No falte a la iglesia, llegue temprano a la iglesia. Ya están perdiendo su tiempo porque quieren trabajar, quieren dinero, quieren trabajar y quieren ganar más dinero. Se enfoca en el mundo se enfoca en ese camino ancho que lleva a la perdición, el amor al dinero. Las cosas, los carros, amén, los deportes, la fama hoy en día. ¿Cuántas se han desviado en ese camino de perdición? Ese camino ancho que el Señor nos advierte, y le advierte al mundo que busquemos la puerta que es Jesús a la vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La avaricia. Hoy en día la avaricia, ¿cómo se ve en el mundo y en la iglesia? El Dios Mamón, así llama la palabra de Dios, es el amor al dinero. El dinero es el Dios Mamón, que le llama la Biblia, y muchas cosas más, mujeres, drogas, placeres momentáneos, toda clase de placer de la carne. Dice la palabra de Dios que debemos, amén, apartarnos de eso, de huir. Dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, huir, dice, huir de esta perversa generación, escapa, amén, dice, escapa la palabra de Dios, escapa por tu vida. Le dijo, amén, le dijo el ángel a Lot, escapa por tu vida. Y Pedro dice, salid de esta perversa generación. Y si podemos ver hoy en día, el mundo está bien perverso, está bien peor. Ese camino ancho que el Señor nos habla de la perdición, el pecado, tanto pecado en el mundo está creciendo hoy en día. Y en la iglesia, lamentablemente, ¿qué es pecado? Pecado es falta, pecado es culpa. Cuando pecó Adán, recuerden, cuando pecó Adán, todos pecamos. Y de ahí viene el pecado, la culpa. O sea, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces el pecado, no hay uno bueno, nadie. Solamente Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El pecado nos conduce a la condenación eterna, o sea, el infierno. Si vivimos en pecado, amén, vamos a esa dirección. Por eso el Señor nos advierte, tenemos que salir en medio de ese mundo. Amén. El mundo está muy grave hoy en día, está en serios problemas. La iglesia, sobre todo por causa del pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, y ustedes ya se lo saben, hermanos, muchos de ustedes ya se lo saben, porque la paga del pecado es, o sea, la paga, o sea, si vivimos en pecado, aún yo, aún uno de ustedes que tenga 30, 40, 50 años en la iglesia, podemos caer en error, en un pecado. Y la recompensa está hablando del paga, de la paga, del salario. O sea, cuando tú estás viviendo bajo pecado, hay una recompensa, hay un salario, hay una paga que se te va a hacer, y es la muerte. De eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero dice algo muy bonito y hermoso más adelante, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, hablando de Jesús. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesús, para destruir las obras del diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es importante, iglesia, amén, amigo, hermano, es importante conocer la palabra de Dios, porque no va a haber ignorantes, no van a haber ignorantes que vayan al infierno, no va a haber. No vamos a estar delante de Dios y decirle, Señor, nadie me dijo nada, yo no sé nada, yo no sabía que existías tú, Señor, nadie me dijo nada, yo no conocí tu palabra. Esas son excusas y excusas. Tú lo sabías, va a decir el Señor, tú sabías. Había iglesia, había pastores, había evangelistas,
La palabra de Dios fue predicada por todo el mundo. No hay excusa. Entonces así dice la palabra de Dios. Amén. No hay. Solamente Jesús vino para pagar el precio. ¿Y cómo la pagó? En la cruz del Calvario, derramando su sangre. Hoy en día, hermanos, la gente no valora eso. Parece que es un cuento de hadas, un cuento de un libro, pero es algo serio, es algo que lo va a salvar. Esto va a depender después de la muerte, porque después de la muerte hay una eternidad y solamente hay dos caminos que nos esperan: el cielo, amén, con Jesús, o sin Jesús, el infierno. Lamentablemente hoy en día muchos se burlan, muchos se mofan, diciendo, cuando yo les hablo de Jesús, aún en las redes sociales, ellos dicen, yo no ocupo de ese Jesús, no me hables de ese Jesús, yo no necesito de ese Jesús. Y cuando ellos dicen eso, digo, bueno, está bien, Dios respeta eso, yo también te respeto, pero una cosa te voy a decir: si tú quieres vivir sin Jesús, espera el infierno, no esperes el cielo. Lamentablemente hoy en día, ¿cómo se escucha eso? Y mi suegro lo ha dicho varias veces: cualquier fulano mengano muere, ya está en el cielo con Jesús, ya está en la gloria. Cualquier artista muere cualquier artista famoso, cantante, ya está en la gloria del Señor, ya le está cantando el Señor, está ya rest in peace, dicen muchos, está descansando en paz. ¡Qué gran mentira! ¿Y por qué nunca creemos? Quizás está en el infierno, quemándose, pidiendo por misericordia, que alguien lo saque de ese lugar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que está en el cielo, descansando en paz? Es triste hoy en día el mundo, cómo se conduce tan fácil. Muere cualquier persona y ya está en el cielo. ¡Qué fácil! Qué fácil cuando esa persona, artista o cualquier persona muere. Amén, nunca habló de Jesús, nunca predicó de Jesús, nunca lo encontraron en la iglesia adorando a Dios y ya está con Jesús. Qué triste, hermanos. Así no funciona. Lamentablemente así no funciona. Para llegar al camino, amén, solamente Jesús. Él es el camino y la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces habla bien claro. Cuando Adán pecó, el pecado, sí, amén, se extendió para toda la humanidad. Amén. El bautismo, es muy importante el bautismo. Amén. Porque Jesús nos dejó ese mandamiento, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está hablando de dos caminos. Amén. El que cree será salvo, y el otro dice: el que no cree será condenado, o sea, el infierno, para que podamos entender más claro. Entonces dice así la palabra de Dios: cuando uno está bajo el pecado, ahora los bebés en la Biblia no encontramos como a mí me bautizaron de bebé en la iglesia tradicional. Mis padres me bautizaron, yo no recuerdo eso, pero el bautismo, yo le preguntaba, le hablé a alguien, no me acuerdo bien, a un hermano Álvaro, al muchacho que estaba otra vez ahí, le estaba hablando de bautismo, porque el bautismo, digo, es para personas adultas, para personas ya, amén, pueden ser niños ya conscientes, amén, que ellos saben entre el bien y el mal. Cuando ellos cometen algo, un acto de pecado, un acto de robar o acto de mentir, y ellos mismos en su conciencia se asustan, es porque ya el pecado, amén, sale a la luz, empieza a brotar. Entonces eso es para eso el bautismo, para esas personas conscientemente que reconocen el pecado en ellos. Y no nomás eso, sino que reconozcamos que Jesús es el Salvador de nuestras almas, el que salvó, amén, el que nos murió y derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces cuando uno comete pecado, dice la palabra de Dios en Juan, usted ya conoce el 1 de Juan 3:8 adelante, dice: porque aquí se conocen los hijos de Dios, se manifiestan los hijos de Dios, que todo aquel que hace pecado es del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces muchos ignoran esto, amén, aún en las iglesias ignoran esto, viven en el pecado,
dicen que son cristianos por muchos años, pero viven en pecado, viven enojados con su esposa, o sus hijos, o su esposo, o su suegro, o su suegra, viven peleados y mueren y se van al infierno. ¿Por qué? Porque nunca practicaron el perdón, nunca practicaron misericordia. Lo que el Señor dijo: yo quiero misericordia, que practiquemos el perdón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es necesario. Si hay ofensas, sí van a haber ofensas, pero hay perdón. Amén. Que Jesús dijo bien claro: si confesares tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, muy importante, amén, el camino ancho, amén, el camino ancho que lleva a la perdición, al infierno. Escuche, en Santiago 4 dice así, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Dice: combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Y si pedís, no recibís, porque pedís mal. O sea, pedimos en la carne. Estamos en la carne, no en el espíritu. Pedimos tantas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, porque están en la carne. Está hablándole allí el apóstol Pablo. Cuando pidan, dice: no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa iglesia gastaban, amén, solamente para sus deseos carnales. Entonces el 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Les preguntaban y le respondía: no sabes. Es una respuesta, es una pregunta con respuesta. ¿Que no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es tan claro el camino que lleva a la perdición, el camino que te conduce al infierno. Porque la iglesia en ese tiempo a Santiago le decían que debían apartarse del mundo. Y la iglesia estaba en el mundo, codiciaba las cosas del mundo, se envidiaba uno al otro, se codiciaba uno al otro y se mataban en envidia uno al otro. Así está escrito, hermanos. Y luego el 5 dice: oh, pensáis que la escritura dice en vano. O sea, esto es cierto, esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. No lo dice nomás por decir, lo dice para llamar la atención, para recordar que debemos apartarnos de ese camino que nos lleva a la perdición. Y dice: el Espíritu que Él ha hecho morar, o sea, el Espíritu Santo, su Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Imagínense cuánto Dios lo ama a usted, cuánto Dios me ama a mí. Aleluya, que nos advierte una, dos, muchas veces. Entra por la puerta angosta, entra por la puerta que da la vida, que es Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, para los que no han nacido del agua del Espíritu, para los que no se han bautizado, amén, es importante nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En Juan 3, 1 al 15, usted lo puede leer en su casa. El nacer de nuevo. Nicodemo le dijo al Señor de noche: oh maestro, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo yo heredar el reino de Dios? Y sabemos la historia de Nicodemo, que era un escriba, un fariseo de fariseos, que no sabían la ley y la palabra de Dios. Y él fue a él y le preguntó, porque no lo sabían. Qué tremendo. Estaba en la iglesia, escuche bien, Nicodemo estaba en la iglesia toda su vida, viejo, ya de 50, 60 años, y no sabía cómo entrar, para poder entrar al reino de Dios, y tuvo que preguntarle a él. Entonces él le dijo, que Jesús le dijo: de cierto, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y la segunda vez le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver. Primero le dijo: no puede entrar, y en
la segunda dice, no puedes ver el reino de Dios. Entonces él le dijo, ¿cómo puedo entrar yo siendo viejo una vez más al vientre de mi madre? Y el Señor le dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces él estaba confundido, no sabía de lo que estaba hablando el Señor. Pero eso habla del nuevo nacimiento, o sea, del bautismo. Y en Hechos capítulo 2, amén, en Hechos capítulo 2 usted puede ver ahí, dice capítulo 2, verso 38, amén. Antes de eso, ese fue el primer sermón del apóstol Pedro, amén. Cuando el Espíritu Santo cayó, el Espíritu de Dios cayó a los apóstoles, a los discípulos de ese entonces, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí fue el primer nacimiento de agua y del Espíritu. Dice la palabra de Dios que Pedro les dijo, porque en el 37 dice, al oír eso, cuando Pedro les empezaba a decir que ustedes mataron a Jesús, mataron, lo crucificaron al Hijo de Dios, aquel que vino en carne, hueso, sangre, dice, no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, amén, el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces ellos le dijeron, varones, apóstoles, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque ya ellos estaban compungidos de corazón, ya estaban como diciendo, no hay esperanza, estamos perdidos. ¿Qué hicimos? Matamos al autor de la vida. Entonces Pedro les dijo, arrepentidos, amén, arrepentimiento, amén, quiere decir que te vuelvas tu pecado, ya no vuelvas a hacer el pecado, ya no vuelvas a hacer esa vida que antes. Arrepentimiento quiere decir eso, volver, amén, ya no vivir de esa manera, en la droga, en el alcohol, en las mujeres, amén, en todas las fiestas del mundo, en el dinero, nada de eso, solamente sanamente vivir como Dios manda. Amén. Y luego dice, y bautícese, este es el nuevo nacimiento, y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de vuestros pecados. Cuando uno se bautiza bajo las aguas, esto es muy importante, no es cualquier cosa el bautismo, dice que es para el perdón de pecados. Amén. Dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús está sobre todas las cosas, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, hay perdón, dice, para los pecados. Todos sus pecados que usted ha cometido en toda su vida serán perdonados, serán borrados, serán lavados por la sangre y por el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo, hermanos. Por eso es muy importante el bautismo, bajar bajo esas aguas, invocando el nombre del Señor Jesús para el perdón de vuestros pecados. Y cuando usted hace ese acto, amén, se bautiza. Recuerdo cuando yo me bauticé, no me sentía, yo pienso que todos, me sentía como una pluma, me sentía tan ligero, como un gran peso de encima, se me cayó, que era el pecado que me arrastraba, de todos mis pecados, de todo, de nacimiento, del pecado desde Adán. Recuerda, es un pecado que uno conduce, ese conduce al infierno, pero gracias a Dios que nos reveló, amén, ese nombre hermoso, ese nombre precioso, y nos bautizamos, gloria a Dios, y tuvimos perdón de pecados. Es muy importante, porque Dios no puede morar en el corazón de un pecador. Él tiene que morar en un corazón contrito y humillado, bautizado en el nombre de Jesús, limpio, lavado por la sangre del Cordero, y serás lleno del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces dice más adelante, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por eso es importante salir en medio de eso, el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Recuerden, es muy importante. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, tenemos que vivir el morir para el yo. Amén. Morir. Y luego dice, sed llenos. Entonces, número 1, arrepentimiento. Número 2, el bautismo. Amén. Número 3,
ser llenos del Espíritu Santo. O sea, tenemos que vivir con el Espíritu, no en la carne. Amén. Nacer de nuevo es tener pasión por Dios, por las cosas de Dios, un corazón nuevo, apasionado, amén, apasionado, y tener un espíritu, amén, y no desagradando las obras, amén, desagradando las obras de la carne. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces el diablo quiere venir y quiere llevarse toda la humanidad al infierno. Cuando uno vive para Dios, se sabe que es de Dios. Amén. Él se sabe, se siente, se mira cuando una persona vive para Dios, porque ya no vive, amén, como vivía antes en el mundo, en el pecado, en desobediencia a las cosas del Señor. Entonces dice así, entonces la palabra de Dios, en 1 de Juan 5, vamos a la palabra de Dios, 1 de Juan 5. Aleluya, me gozo, hermano, me gozo tanta palabra que el Señor me dio. Yo creo que no voy a terminar. 1 de Juan 5, escuche bien, hermano. Aleluya. 1 de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, este mundo está bajo el maligno. Está bajo, amén, bajo se puede decir, bajo la mano de Satanás, porque así escrito está. El mundo está bajo las tinieblas. Entonces, la palabra de Dios dice que Él es como un Dios. Dice así en Juan 12, dice: ahora es el juicio de este mundo. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, o sea, el príncipe de este mundo será echado fuera. Hablando del diablo, hablando de Satanás. Entonces, cuando la Biblia habla de que este príncipe, amén, de este Dios, amén, se refiere al diablo. Y él está, lamentablemente, está de parte de Dios. Él permita que el diablo gobierne al mundo con el fin de que usted o yo decidamos escoger el camino de la vida o el camino de la perdición. Dice, y amar a Dios, tenemos que vivir, es una decisión, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es muy importante. Dice así Efesios 2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando andamos en el mundo, cuando andamos en el camino ancho, espacioso. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe, oiga, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás. Él está gobernando, él está gobernando el mundo. ¿Es algo nuevo para mí o es algo nuevo para usted? Gloria a Dios. Entonces, muy importante, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás está gobernando, y ese camino ancho y espacioso es de él, que ofrece al mundo, ofrece para que todos se pierdan el camino de la perdición y se vayan juntamente con él al infierno. Oh, gloria a Dios. Dice Efesios 2:3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga, éramos en aquel tiempo, amén, antes de venir a Cristo, estábamos caminando bajo ese camino ancho de perdición, amén. Pero en otro tiempo, dice, que tú vivías en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Oiga, hijos de ira. Sabemos que Satanás es el que el Señor va a derramar su ira, va a derramar a los demonios, hijos de ira. Gloria a Dios. El 4 dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó.
Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, por su misericordia, gloria a Dios, somos salvos por su misericordia. Amén, amén. Me gozo, hermanos. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 dice: en los cuales el Dios, oiga hermano, con D minúscula, el Dios, dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el Dios de este siglo, está hablando de Satanás otra vez. Él es un Dios que Dios lo permitió para que usted haga una decisión. ¿A quién le vamos a servir? ¿A dónde vamos a caminar? ¿Por el camino angosto, estrecho de la vida, o el camino angosto, o el camino de la perdición que le pertenece a Satanás? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Segunda de Corintios 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy importante. Cuando estaba leyendo este pasaje, contaminación de carne, dice, y de espíritu. O sea, cuando tu carne se contamina, cuando caemos en pecado, en error, en falta, en culpa, tu espíritu se mancha. Es tremendo, hermanos. Cuando uno comete pecado en la carne, se mancha en su espíritu. Por eso es tan claro que dice la Biblia que Él viene, Jesús viene por la iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Dice: perfeccionarnos en la santidad. Santidad quiere decir apartarse del mundo, vivir puro. Dios es santo y perfecto, viviendo en obediencia de su palabra por su ética. Amén. O sea, el orden de la palabra de Dios y sus valores y principios morales, bíblicos. Una vida de disciplinada, y que estudie la palabra de Dios y el comportamiento de Cristo. Eso es una vida de santidad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, el temor de Dios, tenemos que vivir con el temor también de Dios. Lamentablemente hoy en día hay mucho decaimiento del temor de Dios en las iglesias. Y el temor de Dios quiere decir, amén, espanto, miedo, o el sentido de respeto. Tiene sentidos diferentes cuando habla la palabra temor, pero el temor es el sentido del respeto, honra, asombro y sumisión. Amén. O sea, obediente a la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es el temor de Dios. Gloria a Dios, me gozo, hermanos. Aleluya. Efesios 4:24 dice así: y vestidos, oiga hermanos, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que seguir vistiéndonos día con día de este nuevo hombre que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén, con justicia y santidad, porque el Señor viene pronto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Primera de Tesalonicenses dice así. Primera de Tesalonicenses 3. En adelante dice: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesús dirija nuestros caminos, nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles y en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Es el camino angosto, es el camino que lleva a la vida
Parece que, ¿cuánto? Tan lejos el camino. Parece que se mira tan bien retirado. Ese camino parece una eternidad para poder llegar. Pero recuerde, es mejor aguantar, sufrir. Es mejor sufrir un momento y luego gozar la eternidad, que gozarse en el mundo, gozarse en los placeres de esta carne y luego caer en el infierno por la eternidad, sufrir. Tenemos que sufrir por causa del Evangelio, tenemos que sufrir por causa del nombre del Señor. Si Jesús sufrió, Jesús llevó la cruz y fue la muerte de cruz, con más privilegios, con más oportunidad nosotros tenemos que pasar por eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice Hebreos 12:14 dice, y seguid la paz con todo, ya se lo sabe usted esto, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es importante salir de este camino, amén, no mirar este camino de perdición, camino ancho, de no caer en ese error. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Wow, gloria a Dios, el tiempo vuela. Aleluya. Es el camino que el Señor nos presentó. Es el camino, la puerta a la vida. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Es el camino del Señor, es el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es el camino que Dios ofrece, pero no es todo paz, no es todo felicidad. Van a haber ofensas, van a haber tropiezos, van a haber caídas, pero tenemos que levantarnos, tenemos que practicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Efesios 6 dice así, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es el camino a la vida. Quizás se puede decir, como dije en el principio, quizás parece que ese caminar es tan aburrido, pero no es aburrido. Así es. Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos con la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos, porque hay un camino al final donde todo el mundo quiere llegar, pero son pocos los que hay en este camino. Aleluya. Y dice, orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Mantenerse constante en la palabra de Dios. Amén. En el principio, amén, es un principio de una actitud permanente o un largo tiempo, una actitud, amén, positivo, que pase lo que pase, aún hasta la muerte. Amén. Morir por Cristo, esperar, eso es perseverar, no importa. Amén, qué tan lejos parece este camino, qué tan lejos se vive este camino, pero llegaremos al final. Cuando dice gloria a Dios. Es importante, iglesia, importante ese caminar con el Señor, ese camino angosto que lleva a la vida, el camino que es Jesús. Limpiar, santificarnos, vivir en el temor de Dios. Amén. Dice el 2 de Juan, capítulo 1,
O escuche esto, hermano, está tremendo. Segundo de Juan, capítulo 1 dice, verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera, ese es el peligro. Cualquiera que dice no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es un peligro de extraviarse. Y ya hemos escuchado varias veces, aparte del pastor Carrillo, tantas historias de que gente habla que Jesús no es el Señor, el nombre de Jesús ya no es el nombre de Dios. Tantas cosas que hoy en día, muchas cosas que están hablando otras religiones, que Jesús no es Dios, que Jesús no es nada. Y es muy, muy importante. Se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo, en la doctrina que le dejó a los apóstoles, que es la piedra angular, aleluya, el camino a la vida. Gloria a Dios. Dice Mateo 25, ya no termino, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Mateo 25 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Escuche, esta palabra. Malditos al fuego eterno, que está preparado. El infierno fue preparado para Satanás y para los demonios. Lamentablemente, muchos están cayendo a ese lugar y muchos se enojan con Dios. Muchos, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Ese no es un Dios de amor, dicen ellos. Dios debe ser un Dios de amor, compasión. Si Él de verdad ama al mundo, no debe haber maldad, no debe llevar a la gente al infierno. Pero lamentablemente el pecado es el que conduce al infierno. Por eso el Señor vino, dice que Él apareció para destruir las obras de Satanás. Y por eso es importante caminar por ese camino de vida, camino angosto, que es la puerta que es de Jesús el Nazareno. Cuando dice gloria a Dios, el infierno no fue hecho para la humanidad. Lamentablemente hay ley, hay palabra de Dios. Por eso el Señor se presentó para salvar a la humanidad, para salvar a la iglesia. Amén. Tenemos abogado, todavía tenemos abogado hoy en día. Gloria a Dios. Recuerdo cuando caí en la cárcel y el abogado me defendía, me sentí tan contento. Aleluya. Y el juez me juzgaba, me sentí tan mal. Gloria a Dios. Ahorita es el tiempo. Jesús es nuestro abogado. Jesús, hay esperanza en Él. Él nos ama. Hay perdón de pecados. Pero si venimos a Él, Él es el puente a la vida. Él es la puerta a la vida eterna. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La palabra de Dios es ley. Por eso dice tan claro que la paga del pecado es muerte. Por eso debemos apartarnos de toda contaminación de la carne. Nos advierte el apóstol Pablo. Debemos apartarnos. Amén. Dice así en Lucas 10, el camino de vida. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el camino, amén, angosto. Este es el camino estrecho a la vida, de amar al Señor con todo tu corazón, de amar al Señor con toda tu alma, mente y todas tus fuerzas. Iglesia, nunca te des por vencido. Iglesia, nunca te desvíes. Iglesia, nunca te extravíes del camino de la vida. Sigue adelante, sigue marchando. Aunque parezca aburrido, aunque parezca que la gente nos ha dejado, aunque parezca que nos han abandonado, aunque parezca que nadie quiere seguir, vamos a seguir marchando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque hay un Dios. Amén. No hay otro Dios como Jesús. No hay otro como Él.
Por eso el apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿a quién más podemos ir? ¿A quién más podemos acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, el camino angosto, Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Solamente hay dos caminos: el cielo o el infierno. Nos guste o no nos guste, amén, nos queremos escucharlo o no queremos escucharlo, escrito está. Dios lo habló, amén, la palabra de Dios es real, se tiene que cumplir con esta palabra. Apocalipsis capítulo 2, para terminar. Aleluya. Me gozo, porque el Señor viene pronto. Aleluya. Dice, antes de leer Apocalipsis, bueno, vamos a leer Apocalipsis 2, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. El diablo siempre va a querer hacerte extraviar. El diablo siempre va a querer descarriarte, tentarte, para que caigas en la trampa de él, en el pecado. Y dice: y algunos de vosotros en la cárcel van a caer, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y Jesús le dice: sed fiel a la iglesia, le dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. En Deuteronomio 30, del 15 en adelante dice: escoge pues la vida, y aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, pero escoge, dice el Señor, escoge la vida, amén, para que te vaya bien y seas de bendición. Salmo 14:3 dice: todos se desvían a una y se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Jesús se apareció, porque Él es el bueno. Aleluya. Cuando le preguntaron: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Amén. Y Él era el Señor. Por eso no hay ninguno bueno. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso es necesario volver, amén, a las Escrituras, volver a los principios bíblicos, amén, del arrepentimiento, del bautismo, de la doctrina de los apóstoles, de caminar en esta vida angosta, esta puerta que lleva a la vida eterna. Amén. Es importante, iglesia, de ser llenos del Espíritu Santo y vivir como Dios manda. Porque hay un enemigo de afuera, su nombre es Satanás, la bestia, la serpiente antigua, el dragón, la bestia, tantos nombres que tiene. Que el Señor lo reprenda. Pero tenemos un enemigo y tenemos que tener cuidado de no caer en ese camino ancho de perdición. Amén, caer en las manos de Dios mejor. Aleluya. Dice en Proverbios 18:21 que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Es importante declarar vida, declarar bendición, declarar a Jesús que Él es el Señor de señores de nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Escoja el camino a la vida. Solo hay dos caminos en esta vida: el cielo o el infierno. Que Dios los bendiga. Amén.